Morado y que es nuestro próximo invitado aquí en Ampliación de Noticias. Buenos días, Gino Costa. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la llamada. Explíquenos, por favor, por qué tanta tensión respecto del voto de confianza de un gabinete que recién comienza. Nunca en nuestra historia había sucedido esto, que existe, que pende el riesgo de censura a gente que no ha mostrado todavía en el terreno si es que trabaja bien o no. Explíquenos qué relación hay entre el Congreso actual y sus 9 bancadas y este clima de incertidumbre que se ha apoderado de nuestras instituciones. En efecto, esto no debería haber generado, digamos, los problemas que hemos tenido la semana pasada, porque el voto de investidura en realidad es una forma de darle la bienvenida a un nuevo gabinete, ¿no? Pero, claro, tenemos un Congreso en el cual el Ejecutivo no está representado, es una situación absolutamente inusual en nuestra historia, cuando el Ejecutivo ha tenido una representación parlamentaria insuficiente en el Congreso. A lo largo de nuestra historia republicana, las cosas han terminado mal, normalmente han desembocado en un golpe de Estado. Si me permite un segundito, en cuanto a respuestas. Tenemos que agradecerle, Mónica, Carlos, al congresista Gino Costa, que nos ha acompañado. Con las disculpas del caso. Todos estos ritos parlamentarios que él ya conoce desde dentro y sobre cuyo contenido político nos explicará, me parece, después de una breve pausa, ¿no? Porque todo esto que hemos visto está al servicio de una toma de posición política. ¿Qué es lo que le conviene al país? ¿Qué problemas tenemos? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerle frente? Y lo que es obvio es que lo que necesitamos unidad, de manera que el señor Gino Costa podrá decirnos si es que su confianza crece en que al término de esta larga jornada podamos acostarnos todos con más confianza en que hay un piloto a bordo para dirigir la nave del Perú en medio de esta tormenta. Bueno, quizá ensayamos alguna reflexión de parte del congresista Costa en este momento, después de, digamos, las entrelíneas que hemos podido leer en algunos casos los periodistas. Sí, me alegra que el espíritu con el que va el gabinete, y yo creo que ustedes han recogido también el sentir de la mayoría de bancadas en el Congreso, que permite vislumbrar un desenlace pues distinto al de la semana pasada. Yo creo que la representación nacional ha tomado nota, ¿no?, del grave daño que una crisis ministerial como esta produce en una situación dramática como la que vivimos. No hay que agregarle más problemas desde la política al país, sino más bien contribuir a reducirlos y a resolverlos en la medida de las posibilidades. Y ojalá que eso se traduzca en un voto de confianza al gabinete Martos. Ojalá. Yo comentaba que lo que marca la incertidumbre frente a cada uno de estos votos de investidura es el hecho de que el Ejecutivo no tiene pues representación en el Congreso. Esto es una cosa muy inusual, y cuando cosas similares han ocurrido, cuando el Ejecutivo no ha tenido o representación o ha estado representado minoritariamente en el Congreso, esto ha tenido desenlaces pues lamentables, como golpes de Estado, ¿no?, con Bustamante, el primer gobierno de la UNDE, incluso con Alberto Fujimori en su primer quinquenio. En este caso no ha ocurrido eso, pero hemos tenido la renuncia de un presidente, la disolución constitucional, las elecciones y luego un Congreso en el cual igual el Ejecutivo no está representado. Entonces, a pesar de que se ha seguido la pauta que establece la Constitución, estamos en una situación parecida a la anterior, en el sentido de que prevalece una, digamos, gran incertidumbre y gran inestabilidad entre las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Congresista Costa, permítame. Sí, Carlos. Todos deseamos que hoy día se acabe esta incertidumbre, pero a posterior, ¿cómo se puede mantener esa buena relación entre Ejecutivo y Legislativo? Por ejemplo, la serie de diálogos que va a iniciar el presidente de la República con los representantes de los partidos representados en el Congreso a través del Pacto Perú, el Acuerdo Nacional. A eso iba, Carlos. Creo que entonces en ese escenario, último año además donde el Ejecutivo ya no tiene herramientas para
digamos, balancear el poder del Congreso, pensando en el Perú y en cómo derrotamos la pandemia y reactivamos la economía. Solo es posible imaginar que a través del diálogo podremos estabilizar esta relación incierta y difícil entre ambos poderes del Estado. Ojalá que ese diálogo prospere. Me parece que ha estado ausente por diversas razones, de responsabilidad de ambos poderes, en buena medida el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que ha recurrido a otras herramientas, pero en este momento no hay otra que esa para mejorar estas relaciones y darle estabilidad al país de cara a las próximas elecciones, al Bicentenario y en medio de esta tragedia, ¿no? O sea que ojalá que esta iniciativa de diálogo prospere. Es absolutamente imprescindible porque en este momento y hace varios meses no hay un diálogo ordenado y estructurado entre ambos poderes del Estado, y eso explica, digamos, las dificultades que estamos teniendo, ¿no? Sí, congresista Costa, sí. Yo quisiera ir a la pausa, pero dejar planteada una pregunta más estructural. ¿Por qué un Congreso que estaba dominada por bancadas centristas, es decir, las 4 que forman parte de la mesa directiva más la suya, se ha volcado a una línea populista tal que, en nombre de los intereses del pueblo, se ha llegado a calificar al Banco Central ayer como una organización criminal y a los banqueros como terroristas? ¿Qué es lo que ha pasado para que esa actitud ultrapopulista haya prevalecido sobre un talante que nosotros creíamos centrista en este Congreso? Nos lo contesta, por favor, después de la pausa y de los titulares de la hora. Son las 9:07 y estamos conversando con el congresista Gino Costa de la bancada del Partido Morado, y había quedado planteada la pregunta: ¿por qué un Congreso cuya composición parecía tener una vocación centrista se ha vuelto un Congreso en el que algunos miembros parecen disputar el ultrismo con los partidos que tenían vocación a eso, como la UPP de Antauro Humala o el Frente Amplio? ¿Qué ha pasado para que se haya producido esta evolución desde marzo, que por cierto es un periodo que coincide con la pandemia? Gino, te podemos pedir que abras el volumen, por favor, porque creo que ha cerrado el volumen. A ver si tenemos la posibilidad de escuchar la respuesta. Y además creemos pertinente para poder entender qué es lo que está pasando en el Congreso en estos momentos. No lo estamos escuchando. A ver si podemos reconectar. Pero, Fernando, yo quería preguntar sobre el tema precisamente el que estabas tú comentando, esas calificaciones y esas definiciones sobre los integrantes del BCR y esa animadversión a una institución que además ha sido sumamente fortalecida en los últimos tiempos y nos ha cuidado en general de no hacer disparates. ¿De dónde salió? Verdaderamente de 2 miembros del partido Podemos, tanto el señor Luna Morales, que como sabemos es el hijo del fundador de ese partido, como de la congresista Cecilia García, que en su momento se hizo célebre desde Junín con la campaña Chapa tu Choro. Ellos son los que han calificado a los bancos como terroristas, incluido al Banco Central de Reserva, y la señora Cecilia García le ha anticipado a la ministra de Economía: la vamos a revolcar si presenta usted un recurso ante la Corte Interamericana. Además, si eso no se llama chantaje, no sé cómo se llama. Un tono intimidatorio y una amenazante de bravuconería que no parece conducirse con un partido como Podemos, que en principio no tenía vocación a ser un partido que tome posturas extremistas. Muy bien. Además, Fernando, permíteme, tú hablabas de Cecilia García y también ayer en un video colgado en sus redes hablaba de una especie de ánimo o justificar una posible agresión a sedes de bancos, no, por parte de la población por estar en desacuerdo justamente con que no se les devuelva los aportes. Claro, y como que ellos tienen la inmunidad, pueden además provocar una circunstancia de esta naturaleza, y esto
no va a ser sancionado porque ellos no pueden ser tocados mientras no cambien las cosas, ¿no? Exactamente, fue algo realmente excesivo de parte de la congresista, porque decía, bueno, si atacan a los bancos, no se quejen, ¿ah? Ahí está la población que sabe bastante de esto. Soliviantar es un delito. Muy bien. Es la filosofía del Chapa tu choro, así es, llevada al carácter de legislación, ¿no? Porque es una legisladora, ha sido elegida para eso, y la inspiración de bases, no creemos en la justicia, acá yo resuelvo los problemas con mi mano. Claro, y esos mensajes pueden caer dentro del ciudadano de a pie como algo factible, porque están hartos de lo que está pasando, pero lo que queda en evidencia también es que la institucionalidad con chaveta, ¿no? Tratar de bajársela es una situación que no corresponde. Pero ya estamos en contacto con Gino Costa, que ya se solucionó el problema. La pregunta estaba planteada, congresista Costa, esperamos su respuesta. Sí, bueno, creo que tiene que ver con la pandemia, el dolor, la muerte y la angustia y desesperación que acompaña una situación como esta, en el marco además de altísimos niveles de desempleo, con las familias peruanas fueron muy golpeadas, ¿no? Desde el punto de vista sanitario y económico. Yo creo que los congresistas respondemos también a esas angustias y preocupaciones. En segundo lugar, estamos a un año de las elecciones. Los congresistas no van a la reelección, pero sus partidos disputan las próximas elecciones. Ellos podrían ir el 22. Creo que eso también explica este deseo de sintonizar, ¿no es cierto?, con ese ánimo popular. Y en tercer lugar, yo agregaría la falta de un diálogo estructurado para ver racionalmente cómo respondemos a esos problemas sociales y económicos y sanitarios que genera esta situación dramática. Esto último ha estado ausente, no digo que vaya a solucionar todos los problemas, pero puede contribuir a introducir dosis importantes de racionalidad y de respuestas que no solo atiendan, ¿no es cierto?, la necesidad de la gente, sino que sean concordantes con no destruir las bases económicas que nos van a permitir salir adelante una vez que controlemos la pandemia, ¿no? Congresista, una consulta. ¿Cuál es su interpretación en este momento acerca de la salida de una persona muy vinculada al presidente Martín Vizcarra, como lo fue este asesor argentino Maximiliano Aguiar? Se lo pregunto porque siempre se habló de él como un asesor de choque, que convenció al presidente de que le iba a traer muy buenos réditos chocar justamente con el Congreso de la República. Y si tiene relación con esta nueva etapa, en la cual tiene que haber obviamente un acercamiento mucho más claro entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Para usted tiene alguna relación? La verdad que ignoro las razones del apartamiento del señor Aguiar. Sí que era un asesor muy importante del presidente. De alguna manera me sorprende la noticia porque es una relación antigua la que ellos han tenido. No conozco las razones por las cuales ha dejado de asesorar al presidente, y la verdad que prefiero no especular, pero es una baja importante porque sabemos además que el presidente cuenta con un grupo reducido de asesores. No sabemos si este será reemplazado por otro o simplemente es una baja en un equipo ya de por sí reducido, ¿no? Cosa que sería preocupante porque digamos, no estamos para mayores cambios. Es la actitud que hemos tenido nosotros desde la bancada morada en una situación tan trágica como esta. Mientras menos cambios desde la política, mejor, para no complicar más las cosas que ya están muy difíciles en el ámbito sanitario y económico. Sí, ¿no? pero más allá, congresista Costa, de los detalles, es importante, por ejemplo, poder hacer una lectura política de la salida de una persona que ha estado tan cercana a la cúpula del presidente Vizcarra y que ha influido directamente en la toma de decisiones, incluso vinculado a la última presentación de Pedro Cateriano. Entonces, ahí de repente digamos, se acabaron las recetas o no se acabaron las recetas, pero de repente esa renovación de una asesoría también le da un impulso al presidente para tener respuestas distintas, ¿no? Bueno, eso sería positivo. Yo no me atrevería a decir que Aguiar era el asesor de la confrontación, ¿no?
digamos, tendríamos que entrar a discutir lo que ha sido la gestión de Vizcarra. Pero, digamos, si en efecto eso significara una apuesta por parte del presidente a una política de diálogo y de unidad nacional, claro, en este año que queda, me parece que sería muy positivo, pero no me atrevo, ¿no es cierto?, a afirmar eso porque no sé las razones del distanciamiento, no sé si será reemplazado por alguien y no sé si tiene que ver con esta invitación del presidente al diálogo, ¿no? Gino Costa, usted nos ha dicho que cree que hay 3 razones por las que el Congreso, que tenía en principio una vocación centrista, se ha ido desplazando hacia una actitud ultra. Nos ha hablado de la pandemia, nos ha hablado de las elecciones, de la falta del diálogo. Pero yo quisiera preguntarle, sin ánimo de crearle nuevos enemigos, si el tema universitario y los negocios pingües, de los que algunos inspiradores de partidos se ven privados, no puede estar afectando también. No, sin duda, ese es un asunto bien importante para entender lo que está ocurriendo. Ha tenido que ver con la negativa de la confianza al gabinete cateriano, nadie lo niega. La discusión es qué peso ha tenido y si ha sido decisivo o si ha sido un asunto más entre otros, pero nadie duda de que ese es un elemento que está presente. Si no, no tendríamos el jueves la interpelación al ministro de Educación, no por su gestión como ministro de Educación, sino por su gestión como jefe. Pero es un elemento perverso, ¿no? Sí, ese es, digamos, esa interpelación y la eventual censura es una suerte de venganza o de revancha por lo que hizo Benavides como jefe de la SUNEDU, que fue licenciar a las 2/3 partes de universidades del Perú y no licenciar a una 1/3 parte de ellas, casi todas privadas. Entonces hay sin duda Benavides tiene muchos enemigos por esa labor en el marco de la aplicación de la ley universitaria. Él ha cumplido con la ley universitaria y las funciones que ésta le otorgó a la SUNEDU, pero hay mucho resentimiento y malestar por eso. Y yo creo que esta interpelación y la eventual censura es como digo, una revancha por ese trabajo. Y veremos, ¿no es cierto?, porque a raíz de lo de Cateriano, muchos han dicho que no estaban asociados a esos intereses. Lo veremos ahora en la interpelación. Ojalá que se confirme que en efecto eso no es así y que es un grupo minoritario de congresistas los que están detrás de esta actitud, ¿no? Muy bien, le agradecemos muchísimo, además la paciencia, el tiempo que ha prodigado Ampliación de Noticias del congresista Costa. Estaremos al tanto y vamos a estar muy en detalle viendo lo que sucede en el Congreso de la República con la presentación del Gabinete Martos. Muy gentil, hasta cualquier momento. A ustedes las gracias, Mónica. Vamos a una pausa.